Hola a todos, en el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con propiedades de vectores en R3. El problema nos da los vectores A y B. Nos piden determinar el producto escalar entre los vectores A más B con el vector A menos B. Solución. Iniciaremos nuestro análisis reemplazando los vectores A y B para la suma. Luego reemplazamos los vectores A y B para la diferencia. Para obtener la adición entre los vectores A y B, sumaremos los elementos correspondientes de ambos vectores. Es decir, a la primera componente del primer vector le sumaremos la primera componente del segundo vector. En forma análoga lo haremos con la segunda componente del primer vector con la segunda componente del segundo vector. Luego sumaremos la tercera componente del primer vector con la tercera componente del segundo vector. Al reducir, obtenemos el vector de componentes menos 2, 2 y 6. Seguidamente, obtendremos la diferencia entre los vectores A y B. Para ello restaremos los elementos correspondientes de ambos vectores. Es decir, a la primera componente del primer vector le restaremos la primera componente del segundo vector. En forma análoga, lo haremos con la segunda componente del primer vector con la segunda componente del segundo vector. Luego restaremos la tercera componente del primer vector con la tercera componente del segundo vector. Al reducir obtenemos el vector de componentes 8, menos 6 y 2. Finalmente determinaremos el producto escalar o producto punto entre estos dos vectores. Ten en cuenta que para determinar este producto se multiplica la primera componente del primer vector con la primera componente del segundo vector, más la multiplicación entre la segunda componente del primer vector con la segunda componente del segundo vector, más la multiplicación de la tercera componente del primer vector con la tercera componente del segundo vector. Es decir, multiplicamos menos 2 con 8, más 2 con menos 6, más 6 con 2. Al reducir obtenemos el valor de menos 16.